Imagina que estás caminando por las calles de una antigua ciudad. Hace más de 9.0 años. El sol brilla sobre las casas de adobe, apiladas una encima de otra, como un gigantesco panal de abejas. No hay puertas ni ventanas a la vista, solo escaleras que suben por los costados de los edificios. Bienvenido a Atal, uno de los asentamientos urbanos más antiguos y fascinantes del mundo. Situada en la actual Turquía, Atal fue una ciudad neolítica que floreció entre el 7500 y el 5700 a.C. Este increíble sitio arqueológico nos ofrece una ventana única al pasado, revelando cómo vivían nuestros antepasados en los albores de la civilización. Y en el corazón de este enigmático lugar se encuentran sus casas, verdaderas maravillas arquitectónicas que desafían nuestra comprensión del urbanismo primitivo. Las casas de Atal eran estructuras rectangulares de adobe, construidas tan juntas que formaban un conglomerado urbano sin calles ni plazas. Imagina un laberinto de edificios interconectados, donde el techo de una casa servía como patio o terraza para la siguiente. Esta disposición única creaba una ciudad compacta y defensiva, perfecta para protegerse de las amenazas externas en un mundo aún salvaje. Pero lo más sorprendente de estas viviendas era su forma de acceso. A diferencia de nuestras casas modernas, las de Atal no tenían puertas en el nivel del suelo. En su lugar, los habitantes entraban y salían a través de aberturas en el techo, utilizando escaleras de mano. Esta peculiar característica ha intrigado a los arqueólogos durante décadas. ¿Por qué elegir un diseño tan inusual? Algunas teorías sugieren que podría ser una medida de seguridad adicional o quizás una forma de adaptarse a las frecuentes inundaciones en la región. El interior de estas casas era igualmente fascinante. Cada vivienda constaba generalmente de una o dos habitaciones principales, con plataformas elevadas que servían como áreas de descanso y trabajo. Las paredes estaban enlucidas con yeso y a menudo decoradas con elaborados murales y relieves, representando escenas de caza, animales salvajes y figuras humanas estilizadas. Estos antiguos frescos nos ofrecen una visión invaluable de la vida cotidiana y las creencias de sus habitantes. Un aspecto particularmente intrigante de las casas de Atal era la práctica de enterrar a los muertos bajo el suelo de las viviendas. Los arqueólogos han descubierto numerosos esqueletos, cuidadosamente colocados en posición fetal, bajo las plataformas de las casas. Esta costumbre sugiere una estrecha conexión entre los vivos y los muertos, y posiblemente un complejo sistema de creencias ancestrales. La construcción de estas casas era un proceso comunitario que requería una considerable habilidad y organización. Los habitantes de Atal utilizaban una mezcla de barro, paja y otros materiales orgánicos para crear los ladrillos de adobe. Estos se secaban al sol antes de ser utilizados en la construcción. Las vigas de madera, probablemente traídas de bosques distantes, se utilizaban para soportar los techos planos, que luego se cubrían con capas de caña y barro. Cada casa tenía su propio horno, utilizado tanto para cocinar como para calentar el espacio durante los fríos inviernos de Anatolia. Estos hornos, junto con las áreas de almacenamiento para alimentos y herramientas, nos dan pistas sobre la vida doméstica de estos antiguos urbanitas. Las evidencias arqueológicas sugieren que la dieta de los habitantes de Atal era variada, incluyendo cereales cultivados, frutas, nueces y carne de animales tanto domesticados como salvajes. La organización social reflejada en estas casas es otro aspecto fascinante. A diferencia de muchas sociedades posteriores, Atal parece haber sido relativamente igualitaria. Las casas eran de tamaño similar, sin evidencias claras de palacios o estructuras que indicaran una marcada jerarquía social. Esto ha llevado a algunos investigadores a proponer que la ciudad podría haber funcionado como una especie de sociedad protodemocrática, aunque esta interpretación sigue siendo objeto de debate. A medida que la ciudad crecía, las casas se reconstruían periódicamente sobre los restos de las anteriores. Este proceso creó un tel, o montículo artificial, que se elevaba gradualmente sobre la llanura circundante. Con el tiempo, Atal llegó a albergar a miles de personas, convirtiéndose en uno de los asentamientos más grandes y sofisticados de su época. La vida en estas casas
Debió ser una experiencia única. Imagina el ajetreo diario de una familia neolítica, subiendo y bajando escaleras, trabajando en las terrazas, cocinando en los hornos comunales. Los niños jugarían en los techos, mientras los adultos se dedicaban a la agricultura en los campos cercanos o a la elaboración de herramientas y artesanías dentro de las viviendas. El descubrimiento de Atal en la década de 1950 por el arqueólogo James Mellart revolucionó nuestra comprensión de las primeras sociedades urbanas. Las excavaciones posteriores, lideradas por Ian Hodder, han continuado arrojando luz sobre este extraordinario sitio. Cada nueva temporada de excavación revela más secretos sobre las casas y sus habitantes, permitiéndonos reconstruir con mayor detalle la vida en esta antigua ciudad. La preservación de Atal es un testimonio de la durabilidad de la arquitectura de Adobe. Muchas de las estructuras han sobrevivido sorprendentemente intactas durante milenios, protegidas por capas de sedimentos. Este hecho no solo nos permite estudiar las casas en detalle, sino que también plantea interesantes preguntas sobre la sostenibilidad en la arquitectura moderna. Las casas de Atal nos ofrecen una visión fascinante de los orígenes de la vida urbana. Representan un momento crucial en la historia humana, cuando nuestros antepasados estaban haciendo la transición de cazadores-recolectores nómadas a agricultores sedentarios. En estas modestas estructuras de barro, podemos ver los cimientos de la civilización tal como la conocemos hoy. Mientras contemplamos estas antiguas viviendas, no podemos evitar maravillarnos ante la ingeniosidad y adaptabilidad de nuestros antepasados. Las casas de Atal son un recordatorio de que la innovación y la creatividad han sido siempre parte fundamental de la experiencia humana. Nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias formas de vida y a imaginar cómo podrían evolucionar nuestras ciudades en el futuro. En conclusión, las casas de Atal son mucho más que simples estructuras de adobe. Son cápsulas del tiempo que nos transportan a los albores de la civilización, ofreciéndonos invaluables lecciones sobre arquitectura, organización social y adaptación al entorno. Al estudiarlas, no solo aprendemos sobre nuestro pasado, sino que también ganamos perspectivas que pueden informar nuestro presente y futuro. Atal sigue siendo un testimonio perdurable de la capacidad humana para crear comunidades y transformar el paisaje. Un legado que continúa inspirando y asombrando a arqueólogos, historiadores y al público en general. Milenios después de que sus últimos habitantes abandonaran sus singulares hogares,